Llegan las ferias nocturnas de Fual, vecina, vecino, llegan las ferias tradicionales, ferias nocturnas de Fual, viernes 23, feria nocturna en Plaza La Valleja. Más de 2.500.000 dólares. Tenés tiempo hasta las 19:30 para realizar tus apuestas en todos los corredores de shopping desde la banca, en los locales Hábitat, Data Centro, Terminal y Supermercado Rey. Esta noche, 1.500 por la noche. Bueno, el dúo nace en principio porque nos juntábamos a tocar con Gabo, porque sí, a tocar, a estudiar, a grabar tareas, por ejemplo. Y un día decidimos como juntarnos frecuentemente, semana por semana, y fue derivando en eso. En un momento surgió la opción de empezar a tocar temas míos y buscar ahí las sonoridades. También está la opción de tocar temas de él, aunque estamos en proceso. Y sí, nace más que nada como una experimentación de hasta dónde puede llegar a mixturarse el contrabajo y el saxo, ¿no? Y más adelante algún otro instrumento, quién sabe. Sí, el azar juega un punto importante y otra parte es como, no sé, mostrar realmente lo que está pasando con nosotros en ese momento. La gracia es que nos planteamos como filosofía dejar que pasen cosas. Bashi, change. Toma 1. Otro toque. Un, dos.
Iban a pasar cosas, ¿no? Tremendo. ¿Viste la secuencia? Estabas con nosotros. ¿O estaba en otro planeta? ¿Estabas en otro planeta? Sí, se sintió. Bueno. Excelente. Estaba acá dando vueltas. Sí. Sí. Qué caripela. Bueno, mi vinculación por la música creo que es más bien indirecta. No, que yo sepa, no hay mucho músico en mi familia, pero tengo recuerdos de escuchar mucha música de chico, sí. O sea, quedarme solo con mamá en casa y bailar, no sé, Chayanne, ese tipo de cosas. No sé, después viajaba mucho en auto y también ahí, no sé, había mucho Soda Stereo, rock de los 90. Empecé a los 13 a tocar instrumentos y de ahí fui creciendo y creciendo y decantó, no hubo otra opción. Llegué a UTEC gracias al movimiento Jazz a la Calle, más que nada al encuentro. Vine un año y me enamoré y ahí mismo decidí mudarme y estudiar porque aparte venía haciéndome amigo del jazz y me pareció que era como el lugar ideal. Bueno, a UTEC entré en 2020, me cayó la pandemia encima, así que estuve año y medio viendo la cara de mis compañeros y profesores por las cámaras y cuando pude... bueno, dato importante, yo soy de Argentina y estuve viviendo ahí durante la pandemia. Hasta cuando pude venir y asentarme acá, hace un año aproximadamente, fue importante para conocer realmente a la gente, ¿no? Y compartir música fundamentalmente.
Bueno, UTEC me ha dado muchas herramientas para ser músico hoy en día. También me han inspirado a tomar decisiones fundamentales para mi proceso, y el compartir con los compañeros también es importante. También daría como consejo que ya adentrado en UTEC no se limite a juntarse con sus compañeros, como que siempre tirar para ese lado, porque es lo que hace crecer realmente, compartir. Sábado 24, feria todo el día aquí en Plaza Rivera.